La naturaleza abre el telón de una realidad insoslayable. El clima en Centroamérica está cambiando y sus efectos impactan en el desarrollo de la región. Los gobiernos municipales se enfrentan a un nuevo desafío: atender las demandas locales ante una amenaza de dimensión global. El Trifinio es un área territorial que comparten Guatemala, Honduras y El Salvador. Sus fronteras quedan diluidas por problemas comunes y retos de desarrollo que reclaman una acción conjunta. En el marco del programa Arauclima, la Fundación de Muca ejecuta acciones para fortalecer las capacidades municipales de adaptación, mitigación y gestión del riesgo. Por una parte tenemos una vía metodológica en la cual tratamos de desarrollar toda una serie de herramientas e instrumentos metodológicos, y por otra parte este bagaje conceptual lo llevamos a una segunda vía, que es la vía territorial. Todas estas herramientas que estamos desarrollando en una fase de gabinete se llevan y se aterrizan en 3 municipios piloto y, digamos, con una metodología ensayo-error, tratar de corregir todas aquellas deficiencias que se hayan podido arrastrar desde la fase metodológica. En el recorrido de un proyecto de intervención a largo plazo, ahora es el momento de obtener, con apoyo técnico especializado, un perfil de riesgo. Vamos a ofrecer los conceptos, los métodos básicos para entender y analizar riesgo en la sociedad, lo cual implica una consideración de territorio, dado que territorio es donde se plasma todo y los eventos negativos son parte de la definición de territorio de alguna forma. Un perfil de riesgo es un documento técnico que nos ayuda, en el caso de los municipios, a definir una narrativa que integre las transformaciones que hemos venido experimentando o que pueden recopilarse y sintetizarse en el ámbito ambiental con los procesos sectoriales de desarrollo, en términos político-institucionales, en términos de transformaciones del medio ambiente, en términos de medios de vida de las poblaciones, cambios socioculturales, cambios en la actividad económica y productiva, y que nos permita tratar de identificar cuáles son los vacíos de información y cuáles son los principales ámbitos de desarrollo estratégico que tienen los municipios que podrían verse afectados por el incremento en el riesgo de desastre y por el incremento en las manifestaciones de cambio climático en los próximos años. Los municipios tienen planes estratégicos, hay planes de ordenamiento territorial y están como en sus áreas muy cuadradas, mientras que el tema de un perfil de riesgo es un poco más amplio por todos los niveles de abordaje. Entonces queremos captar la esencia de eso para saber cómo lo vamos a utilizar adecuadamente. También ofrece una base para pensar qué es la gobernanza, el sistema, estructura de gobierno, de institucionalidades, de relaciones, de participaciones, fundamental para lograr lo que es una reducción de riesgo en la sociedad. Llámalo a través de adaptación o gestión de riesgo de desastre. Entonces, nuestro objetivo no es concepto por concepto, es concepto como un peldaño a construir nociones sobre la intervención posible. Entonces ese es el objetivo de este taller en particular, que la gente se conoce, que lleguen a acuerdos sobre cómo funcionar y cómo trabajar en el futuro. Si bien la emisión de gases de efecto invernadero en Centroamérica todavía es pequeña a escala mundial, la región sufre los efectos del cambio climático de forma dramática. Sequías prolongadas, lluvias extremas, aumento en el nivel del mar. Solo El Salvador ocupó en 2009 el primer lugar en el índice climático global entre 177 países y el cuarto lugar en 2011. Honduras fue el país más afectado a nivel mundial entre 1994 y 2013. La pobreza aumenta la vulnerabilidad y contribuye a generar un círculo vicioso que no ayuda a revertir el problema.
hay varias cosas que vamos a discutir aquí. Hay prevención, que es evitar que suceda, que es muy distinto a mitigación, que es reducir lo que ya existe. Y adaptación puede ser prospectiva, o sea, anticiparse a algo y en consecuencia estar en buena posición de recibir lo que se proyecta como cambio en el futuro. Lo otro es mitigación, que ya ni modo, ahí estás con eso y tienes que cambiar tu modalidad de cultivo, el uso del suelo, porque ya no da, con el clima que vas a tener, no da. En la gran mayoría de los países centroamericanos se han hecho ya importantes esfuerzos para dotarse de normativas, de estrategias, de políticas públicas en suma, al servicio de la adaptación y la mitigación del cambio climático. Pero sin embargo es cierto que una de las deficiencias que tienen estos instrumentos es que tienen un enfoque excesivamente sectorial y que además están orientados de una manera excesiva hacia el nivel nacional. En el contexto de nuestro proyecto, lo que tratamos es de territorializar todas estas estrategias, estas políticas y estas normativas, porque en el momento en el que estas políticas llegan a los municipios, a menudo llegan sin las capacidades técnicas o llegan sin financiación. En la zona alta, digamos, del país, somos los que no tenemos agua, porque el agua va directo a la capital. Entonces se ha generado un problema, ¿verdad? Porque a través de lo que se denominan proyectos, que son administraciones privadas del recurso, no hay una normativa que regule, ¿verdad?, la cantidad del desplazamiento de lo que se le denominan mechas de agua, por lo que estamos acabando con los mantos acuíferos del territorio. En primer lugar, yo destacaría que les ayuda este tipo de herramientas a generar valor agregado sobre un montón de información que está dispersa, que ya se ha generado, pero que no se ha de repente aprovechado de la mejor manera, porque justamente se ha generado de una forma muy sectorializada, muy enfocado en la parte ambiental, muy enfocada en la parte social o económica, pero este tipo de procesos ayuda a juntar toda esta información dispersa y a generar nueva información sobre los recursos que ya existen. Entonces eso le da mayor solidez a las estrategias futuras de acción climática que puedan emprender los municipios. Adicionalmente permite articular redes territoriales con municipios vecinos donde pueden compartir información, donde puede generarse y potenciarse intercambio técnico entre autoridades locales, entre figuras técnicas de los municipios, y que al mismo tiempo pueden generar canales de comunicación con instancias del gobierno central. Donde primero es visible el cambio climático es en la falta de agua, la escasez de agua. Los inviernos últimos han sido sumamente escasos. La otra situación son las altas temperaturas que hemos tenido, que el año pasado rebasaron los límites, 39, 40 grados, y nosotros no habíamos tenido ese tipo de temperaturas acá. Ha cambiado el clima, ya tenemos varios años que la variabilidad climática en Ocotepeque nos ha afectado mucho, sentimos más calor, tenemos problemas con el agua para el consumo humano. También la productividad en los cultivos ha bajado mucho. Bueno, en relación, este es un tema muy importante a nivel mundial y se han sentido los efectos día con día. Hubo un momento en que la parte turística, ¿verdad?, la gente buscaba bastante la montaña, el punto más alto que tenemos de El Salvador, que está ubicado acá en el territorio, el Pital. Y ahora podemos ir, siempre vas a sentir que es un poco más fresco, pero no era la temperatura helada que había antes. Y por otro lado tenemos los extremos. Cuando entra un frente frío, son temperaturas sumamente bajas que han llegado a causar que haya que movilizar a las personas que viven allá. Hace algunos años se llegó a una temperatura de 0 grados y tampoco estamos preparados para eso. El punto de reflexión sobre qué está pasando es local. Con la causalidad no es local, por eso hay necesidad de colaboración. Tú no puedes resolver el problema de inundaciones a nivel local porque mucho del agua viene de una cuenca alta que ni es en tu jurisdicción administrativa, ¿no? Hay desforestación en la cuenca alta del río Lempa, afecta
el Bajo Lempa, pero el Alto Lempa está en Guatemala y el Bajo Lempa está en El Salvador. Entonces, aunque la inundación se manifiesta aquí, sus causalidades están por otras partes, ¿no? Entonces hay que entender estas cosas en términos de su manifestación y su causalidad, a tal manera que hay un territorio de causalidad que difiere muchas veces al territorio del impacto. Se puede abordar como potencialidad trabajar a nivel mancomunado y no limitarse a trabajar municipio a municipio. Los ciclos electorales que afectan a las municipalidades nos impiden muchas veces trabajar con 3 países a la vez, porque, claro, cada país tiene su calendario electoral. Todo esto se evita cuando trabajas a nivel mancomunado, porque las mancomunidades sí mantienen al personal técnico más allá de los ciclos electorales. Además, la mancomunidad de por sí ya tiene el enfoque territorial en su forma de trabajar, de tal manera que rompes con esa limitación que te da el trabajar dentro de lo que es únicamente el nivel municipal. Este es la cuenca del río Lempa. Su nacimiento es en las montañas de Ulopa, Guatemala, y atraviesa pues Honduras, son 35 kilómetros, y finaliza en el Océano Pacífico del Salvador. El río Lempa es un río que beneficia a los 3 países con irrigación para los cultivos, pero también se necesita para algunas personas para consumo humano. Lógicamente, pues este río ha tenido el descuido de que en tiempo del cultivo del café se ha desechado las aguas mieles, el cual hay una contaminación, más puede haber una contaminación de las aguas subterráneas. Pero en sí este majestuoso río nos da pues bastantes beneficios, y generalmente pues quien toma más explotación de ello es la República de El Salvador, porque mueve turbinas a base de agua y produce y genera electricidad. El cambio climático aquí comienza no solamente es en la atmósfera, sino que también en las partes hídricas. Uno de los temas más importantes es el agua para consumo humano. Se ha reducido mucho la producción de este recurso en el bosque debido a la deforestación y a la tala ilegal del bosque, como también al rompimiento de la frontera agrícola. Se ha ido avanzando más y el bosque pues ha sido sustituido por el cultivo del café. Recuerde que aguas residuales no tratadas, eso trae problemas serios al medio ambiente y problemas también a la salud de todos los habitantes del municipio. Encontrábamos acá y acá fue que cuando estábamos en otra parte. Antes una toma. El gran riesgo de La Palma es una cárcava, un rompimiento en la montaña producto de un proceso prolongado de alteración geológica. Sus dimensiones son ya las más grandes de Centroamérica. Nos encontramos en lo que conocemos como la cárcava, que es una especie de área donde se ha deslizado mucha tierra, árboles. Ha estado por alrededor de muchos años. Está ubicado prácticamente al norte del casco urbano, y para la municipalidad siempre hemos tratado de tenerle una especie de atención por el riesgo también que ha representado, puesto de que alrededor de esta cárcava siempre hay comunidades, y que en época de invierno, sobre todo en los temporales, siempre tenemos que darles atención para poderlos evacuar y evitar siempre desgracias humanas. Exactamente donde tenemos la cárcava nace un río, ¿verdad? Que es el famoso río La Palma, que pasa a un costado del casco urbano. Entonces, una de las preocupaciones, y porque tenemos indicios de que hace un año más o menos se quiso dar ese fenómeno a una escala menor, es que el sedimento que se está acumulando por la misma cuestión, ¿verdad? Los deslizamientos, la inestabilidad que hay acá en la cárcava, ese desprendimiento de sedimento con la colaboración del agua nos puede generar un percance un poquito grande por ahí, ¿verdad? De repente se puede hacer un tapón, por decirlo así, y después colapsa, y eso nos puede causar una cuestión ahí un poquito preocupante. Por eso mismo es que la municipalidad constantemente le está dando monitoreo, pero si eso ocurriese, es a una escala, se nos pasa de las manos como municipalidad, incluso como país pudiese estar fuera del alcance. Porque la verdad es que no se tiene inversión de ninguna institución para tratar de solventar este problema.
Una cárcava generalmente es una manifestación cúspide de procesos de degradación del suelo, ¿verdad? Cuando hay procesos de erosión muy sostenidos, el suelo llega a degenerarse de tal manera que se convierte en una cárcava. Claro, jamás es muy difícil verlo a estas escalas tan grandes, ¿verdad? Entonces, actualmente ya genera un problema para la comunidad, es un factor de amenaza para las comunidades circundantes, y la relación con cambio climático es que estos sistemas naturales dependen de la interacción de las lluvias y de la amenaza sísmica. Si asumimos que pueden haber incrementos o variaciones en los niveles de precipitación hacia futuro, esto va a influir definitivamente en los niveles de saturación del suelo acá. Esto de acá son indicios de que todo va bajando. O sea, esto sube a un nivel mucho más arriba. Esto puede ser 100 metros, 60 metros. Es muy probable que en 5 años eso va a seguir deslizando. En las 3 sedes municipales del proyecto, la Fundación de Muca forma a los técnicos en la generación de mapas de riesgo con el fin de monitorear amenazas como la cárcava y contribuir a la planificación y gestión a nivel local. Un sistema de alerta temprana bien calibrado, bien organizado, se ha comprobado también a nivel mundial que es un factor determinante a la hora de reducir víctimas mortales. Y por otro lado, procesos de planificación más integral, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que considerar tanto escenarios usuales, pero también pensar en el peor escenario posible, y de la combinación de estos escenarios, repensar la planificación y la zonificación en las comunidades, en La Palma, pero también en villas aledañas que puedan eventualmente verse afectadas. Vamos a poner sombreado, La generación de mapas municipales es otro componente del proyecto con el fin de establecer un conocimiento geográfico de los fenómenos que puedan suponer una amenaza medioambiental. Es una técnica que ha demostrado su utilidad al ser implementada desde hace bastantes años ya como herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Los mapas no tienen un valor intrínseco en sí mismo, pero son una herramienta de conocimiento muy potente para saber cómo gestionar espacialmente cualquier tipo de fenómeno que se da al interno de una municipalidad. Por ejemplo, la cárcava, podemos calcular el área, la superficie que abarca esa cárcava, lo que permite hacer un seguimiento de la amenaza que constituye en caso de deslizamiento, ¿no? Se puede calcular el volumen también, se puede hacer incluso un ejercicio de modelado predictivo de cómo se comportaría esa cárcava en caso de advenimiento, ¿no? sobre la población. Le damos a relleno sencillo y estilo de relleno sin relleno. En caso incluso de unas precipitaciones con carácter catastrófico, unas lluvias muy intensas, se puede hacer una estimación de cuánto puede desbordarse un río, que consiste en establecer una jerarquía de la red fluvial, de la red hídrica, y en base a un sistema que es el de Strahler, estimar cuáles son los ríos con más amenaza de crecimiento y hacer un área de influencia en torno a ese río, de 200 metros, por ejemplo. Si dentro de esos 200 metros de influencia del cauce principal del río hay casas, esas casas están expuestas a la amenaza y por tanto están en riesgo. Entonces se puede hacer un mapeo inmediato en tiempo real sobre este tipo de cuestiones a nivel municipal. Contar con los mapas nos significa a nosotros una gran herramienta para poder focalizar los recursos de la municipalidad y así mitigar puntualmente y hacer muchas acciones o estructurar, articular con otras instituciones proyectos para fortalecer, ya sea por medio de campañas de sensibilización o de estructuración de alerta temprana, inclusive comisiones comunales. Entonces, los mapas nos vienen a significar un impacto muy positivo. La historia de Ocotepeque está marcada por un desastre natural. Una avalancha de piedras y lodo procedente del cauce del río Marchala destruyó la primitiva ciudad en 1934. Solo se salvaron quienes buscaron refugio en el templo católico, único edificio que resistió el embate. Las lluvias continuas que hubieron en aquel tiempo acaudalaron como un tipo de avalancha en la parte alta de la montaña. Esto hizo como una represa y de repente pues estalló el fluido de agua
y eliminó todo lo que es la fundación de la ciudad de Ocotepeque, y sus habitantes, aproximadamente de 2.000 a 3.000 habitantes, murieron en aquel tiempo. Esto fue un fenómeno natural que nadie lo esperaba, nadie lo pudo prever, y bueno, en ese entonces pues no habían mecanismos de cómo tratar de avisarle a la población de que podía provocarse una situación de esta. Este río es un afluente del río Lempa y estamos aproximadamente para llegar ahí como de 2 a 3 kilómetros. Aunque no se crea, tiene aguas subterráneas y objetivamente pues usted puede escuchar ahorita que hay caudal, pero sí, el caudal está en la parte interna. Este río es un río que en realidad no tiene cauce, aparece, si hay lluvias continuas, él aparece al lado derecho o al lado izquierdo. Cuando hay lluvias, este río se convierte este es un mar. Soy hondureño, 100%, y canto a Honduras con el corazón. Ocotepeque, pueblo querido, tu mañana será resplandor. Porque tu gente es noble y sincera y quiere a su patria como su fervor. Y de esa manera pues se tuvo que trasladar la ciudad o la cabecera municipal hacia otro sector, en lo que hoy se conoce como el Valle de Cececapa. Fueron los habitantes de Antiguo Ocotepeque que se preocuparon y ellos pensaron pues que trasladando la ciudad hacia otro sector se podían evitar este tipo de desastres. Es una de las ciudades mejores trazadas de todo el país, pero también ahora tenemos el problema que ha crecido de una manera desorganizada y eso ha traído los problemas que tenemos hoy de agua potable, sistemas de alcantarillado de aguas negras y los problemas que tenemos también cuando llueve demasiado, problemas de inundaciones en las partes bajas, los sistemas de drenaje están totalmente colapsados, entonces siempre eso nos trae problemas y eso nos puede traer también algún desastre. Volvimos a construir en el lugar, en la zona de desastre. Y tarde o temprano pues vamos a tener el resultado, que es el cambio climático, y nos va a provocar algo peor porque no estamos preparados para recibir este río. Otro factor que nos vuelve vulnerables a nosotros es la misma pobreza, porque al encontrarse la población en una situación en la que no tiene mayores recursos, no tiene acceso a empleo, tiene que utilizar lo que tiene a su alrededor, sin importar si esto va a dañar o no a futuro su propia vida, poner en riesgo a su familia o dañar en general al medio ambiente. Como aparentemente es un cultivo altamente rentable económicamente, entonces muchos dueños de terreno se han dedicado a cambiarle el uso al suelo, a quitar el bosque para sembrar café y no implementan la sombra en el café, y esto pues ha hecho que la permeabilidad del suelo también disminuya, la fertilidad del suelo también, y ya no hay mucha lluvia debido a los efectos del cambio climático y también a la intervención nuestra en el bosque. La realidad del cambio climático no hay que percibirla únicamente como algo negativo, sino que hay que identificar algunos activos que están presentes en el territorio y que se pueden poner al servicio del desarrollo del municipio. El lecho fronterizo de por sí puede resultar un atractivo para el turismo. También existe patrimonio cultural y artesanal que puede utilizarse para diseñar estrategias de turismo más allá del municipio con un enfoque territorial. Por mucho tiempo la actividad minera estuvo presente en Concepción Las Minas, y lo que podemos observar hoy acá es una chimenea que es parte de todo el equipo que hace aproximadamente unos 80, 100 años se tenía para el procesamiento del mineral que aquí se extraía, ¿va? Es un patrimonio cultural, es un patrimonio
tangible, diríamos, inclusive porque se ven los vestigios. Sin embargo, estimamos nosotros que es este potencial que tenemos. Valdría la pena reunir todos los materiales dispersos que tenemos y poder tener en Concepción Las Minas un museo, y que beneficiaría al municipio de Concepción Las Minas por el rubro turismo. Porque la gente necesita comer, y como necesita comer, pues se degradan los terrenos, hay que cultivar, pero con una actividad turística, entonces la carga hacia lo forestal disminuye, porque hay otros ingresos, ¿verdad? El cambio climático es un fenómeno que muy difícilmente lo vamos a revertir, pero sí podemos planificar juntos, ¿verdad? Planear cuáles son las actividades que vamos a implementar, el manejo en el bosque, hacia dónde va a crecer el municipio. Bueno, hay un montón de situaciones que creemos nosotros que ya es tiempo de ponerlas en marcha y que ya es tiempo de que todos trabajemos en la misma dirección para que podamos evitar desastres mayores en el futuro. Es claro que las oportunidades y las limitaciones son determinadas por acciones afuera. Por eso, entre más coordinación, cooperación, y la planificación y la acción exige un conocimiento en común y un jalar en común, ¿no? Los municipios de por sí tienen la potencialidad de convertirse en agentes de integración, particularmente los municipios fronterizos. Podemos convertir a los municipios realmente en proveedores de bienes públicos regionales. Un ejemplo de bien público regional es el medio ambiente. Los efectos medioambientales no se limitan únicamente a un municipio, sino que más bien funcionan como flujos que se transmiten independientemente de las fronteras. Creo que es un valor agregado este abordaje, esta nueva forma de aproximarnos al problema del clima y la gestión, y cómo los territorios centroamericanos pueden generar estrategias más inteligentes y de más largo plazo para su proceso de adaptación. Cuando recibimos este tipo de apoyo, fortalecemos las capacidades y podemos enfrentar los problemas de una manera, con una visión un poco más integral. Tendría que ser alto y muy alto. Yo siento que aquí sería como un Instituto Nacional de Oro. Esta fase del proyecto termina con el ejercicio de planificación. El objetivo es que los técnicos municipales prioricen acciones en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en función de diversas variables socioeconómicas. Uno de los puntos claves y finales del proceso es generar una herramienta que le permita a las entidades municipales definir proyectos que dentro de una lógica de planificación de mediano plazo les permita echar a andar la estrategia de acción climática que se ha diseñado. Entonces, esta metodología lo que busca es priorizar dentro de las muchas necesidades que se identificaron, priorizar las 5 más importantes, que además pueden tener mayor nivel de sostenibilidad en el tiempo, que pueden tener mayor capacidad o mayor chance de financiamiento, tanto por agencias de cooperación internacional como por fondos o instituciones del gobierno, y adicionalmente que les permitan llevar como un control y una planificación a futuro de qué otros procesos tendrían que ir fortaleciendo para que la estrategia logre funcionar, ¿verdad? Tal como ellos han identificado. Esta planificación para el técnico y para la municipalidad en este tema de gestión de riesgo le va a permitir focalizar y hacer una lectura más concreta, más objetiva de las problemáticas y plasmarlas en la planificación, y así poder orientar los recursos para que sean utilizados más eficientes y que puedan responder a las necesidades y contrarrestar las problemáticas que nosotros sufrimos, específicamente de deslizamientos y otras que impactan negativamente en nuestro municipio, como es la problemática hídrica. Seguidamente tenemos la presentación del proyecto por la licenciada María Camaño, de Fundación Mundial. Aparte, existen evidencias científicas de que se está produciendo un cambio climático que se manifiesta tanto en los cambios en los patrones de temperatura, en los patrones de precipitación, también que se está ampliando el periodo de canícula, y entonces todo esto nos lleva a
Esto nos va a ayudar a cuidar más los bosques, esto nos va a beneficiar a nuestro ambiente, ¿verdad? Porque ya la gente va a tener otra cultura, ya conociendo tantos riesgos que corremos, pues yo creo que ya con una capacitación más, pues la gente va a tener más cuidado en hacer las cosas que nos vienen a perjudicar. Y mi propósito pues es ver que nuestro ambiente cambie, mejore y sea más productivo también, ¿verdad? Sabiendo utilizar los recursos que tenemos. Hay planes de ordenamiento territorial y están como en sus áreas muy cuadradas. La metodológica lo que hacemos es diseñar las herramientas para llevar a cabo la intervención en terreno. Estas herramientas metodológicas lo que deberían permitirnos es intervenir no solamente en estos 3 primeros municipios, sino... Bueno, me involucro mucho en el deporte, ¿verdad? Me involucro mucho con las comunidades, pues por mi misma profesión. Y si se ven afectados, ¿verdad? A la hora de, por ejemplo, ya no poder disfrutar un área recreativa, aquellos climas que en aquel tiempo pues, nosotros poseíamos. Ahora las juventudes, pues, es bien difícil la práctica del deporte. Imagínate cómo puede afectarlo el desarrollo social también en las comunidades, las afectaciones que el clima está teniendo hoy en día por esto del cambio climático. En la medida en que una municipalidad está dispuesta a comprometerse por medio de un convenio, está demostrando que tiene pues, un compromiso para llevar a cabo lo que se habló. Y bueno, en ese sentido yo creo que estamos de acuerdo en que se ha venido cumpliendo de parte de los compromisos que asumió la municipalidad, se han venido cumpliendo. Entonces es importantísimo que este tipo de convenios la municipalidad los emprende en favor en sí de la región, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos ayuda a que el municipio tenga su mapa y priorice sus zonas de deslizamiento, sus zonas de sequía, sus zonas de deforestación. Cuando finalmente uno logra sentar a los actores del desarrollo a nivel local con los agentes cooperantes, con las instituciones de gobierno en mesas donde se establece un diálogo desde las necesidades de los actores locales, sin lugar a dudas es un gran avance y es un punto en el cual podemos hacer una pausa y sentirnos, digamos, complacidos de que el proceso ha llegado a buen término. Una de las acciones del proyecto consiste también en tratar de hacer un diagnóstico de las finanzas municipales para ver en qué medida las municipalidades están en disposición de asumir nuevas acciones en el ámbito del cambio climático sin que ello suponga un impacto en sus presupuestos. El proyecto trata de movilizar recursos financieros a nivel departamental y también a nivel nacional. Por otra parte, también en el marco del proyecto vamos a tratar de hacer acciones para movilizar recursos internacionales para poder financiar acciones de adaptación a cambio climático en el municipio. Fiel a su trayectoria como referente del fortalecimiento institucional y el desarrollo municipal, la Fundación de Muca aborda a nivel territorial el cambio climático, preocupación global en el siglo XXI y objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.